¿Sabes qué es lo más triste? Pasar años intentando demostrar algo que nunca tuviste que hacer. Yo tardé más de 30 años en darme cuenta de eso. Durante mucho tiempo pensé que simplemente era muy exigente conmigo, que era perfeccionista, que me gustaba hacer las cosas bien, sin ningún error y que así era yo, así era mi personalidad. Pero hace unos años empecé a preguntarme si en realidad el problema nunca había sido ese. Y si no estaba intentando hacer las cosas simplemente perfectas, y si lo que estaba intentando era sentir que yo era suficiente. Cuando entendí eso, muchas partes de mi vida empezaron a tener sentido. Cuando pienso en mi infancia, y no sé si les pasa o tienen algún recuerdo similar, pero recuerdo mucho los estudios, las notas, la presión de hacer las cosas bien, de tener todo perfecto. De hecho, bueno, tengo un hermano que es 3 años mayor que yo y en la época escolar me acuerdo, siempre lo tenía él como referencia porque él hacía todo bien, sacaba buenas notas, salía entre los 3 primeros puestos, era súper inteligente, se le hacía demasiado fácil. Y yo al verlo a él, pues sentía definitivamente que algo estaba mal conmigo, porque a mí me costaba más estudiar, porque yo no sacaba tan buenas notas como él, porque los profesores no hablaban bien de mí como hablaban de mi hermano. Cuando era niña sentía que él representaba básicamente todo lo que yo debía hacer y ahí fue el punto donde comencé a compararme. De hecho, en mi colegio, cuando estabas en los primeros puestos, bueno, como en todos los colegios probablemente, te ponía como en el anuario, no sé cómo se llama, o como que en un cuadro de los primeros puestos. Y una de esas veces salí en ese anuario, en el tercer puesto de mi grado. Y recuerdo haber pensado, "Ah, por fin". O sea, aún recuerdo de los ojitos de esa Yulisa de 10, 11 años, cómo brillaron y cómo se sintió en ese momento cuando vio por fin, como si mi valor dependiera de eso, ¿no? Claro, ahora lo veo así. Y durante años creí que ese recuerdo era importante por el puesto, pero hoy entiendo que lo importante fue cómo me hizo sentir, como les cuento, ¿no? Por fin tenía como una prueba de que era buena, de que había hecho algo bien, de que podía sentirme orgullosa de mí, no solo yo, sino también mi familia, ¿no? Mis papás. Y ahí estaba el problema. Había empezado a esa edad a buscar pruebas de mi valor. Y bueno, les cuento otra anécdota que me pasó de niña, que con el tiempo entendí la realidad que había detrás de ese episodio, ¿no? Cuando era también pequeña y también con el tema de los estudios, me acuerdo que una vez jalé un examen. Era la primera vez que jalaba algo, literalmente que decía cero, creo que en ese momento 9 o 4. Para mí fue como que no puedo hacer que mis papás vean esto. Y recuerdo, como todos seguro en un momento lo han hecho, no sé, escondí mi nota. Y en ese momento pensé que estaba escondiendo una mala nota, pero hoy sé que lo que estaba escondiendo era lo que esa nota me hacía sentir y pensar sobre mí. Porque para mí equivocarme no significaba solamente que algo había salido mal. Sentía que yo estaba mal, que había algún error en mí, que algo estaba mal conmigo. Creo que esa es la diferencia que me costó muchos años entender. Cometer un error no significa que tú seas el error. No lograr algo no significa que no seas capaz. No saber qué hacer en un momento de tu vida no significa que estés perdido para siempre. Ahora ya con el tiempo entiendo y es súper sanador también reconocer estas historias en tu vida, ¿no? A partir de cómo te vienes sintiendo. O sea, por ejemplo, ¿no? Si actualmente no te sientes suficiente, como muchas veces me pasa a mí, es tratar de pensar por qué no me siento suficiente. O sea, qué pasó en mi vida, en qué momento de mi vida comencé a no sentirme suficiente. Y por eso es que les cuento esto, porque darme cuenta de estos episodios de mi vida tal vez te puede poner en una situación similar donde tú también tuviste este tipo de episodios y no te diste cuenta que esos fueron los momentos donde todo comenzó a cambiar. Y es súper sanador que con el tiempo y con toda la madurez y la adultez que uno obviamente ya tiene, es darte cuenta que y abrazar un poco a esa niña, ¿no? No puedo creer que haya sido tan brusca conmigo. Em,
tan mala conmigo, ¿no? Pero bueno, es la historia tal vez que tuve que pasar. Y bueno, mucho tiempo a raíz de eso pensé que no era capaz, que me faltaba seguridad o que no sabía venderme, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos. Y sí, o sea, probablemente necesitaba confiar más en mí, estoy segura de eso. Pero hoy entiendo que también había algo más profundo. No le tenía tanto miedo al error, le tenía más miedo a que alguien viera mi error y confirmara todo lo malo que yo ya pensaba sobre mí. Y bueno, en mi infancia también, uff, cuántas cosas ya con el tiempo he logrado descubrir que no me hicieron bien. Yo sé que ya no puedo cambiar el pasado, yo ya perdoné, ya no estoy en una posición de víctima. De hecho, a veces cuesta, pero trato de recordarme eso siempre, ¿no? Pero el tema de comparación, como probablemente muchas personas, en mi caso comenzó así, en la infancia. Am, Recuerdo también comentarios sobre mi físico y entre mi físico y la de otros niños y esos comentarios que eran de personas obviamente a las que yo quería y de las cuales su opinión valía mucho para mí. Eh, Era, bueno, para ser directa y totalmente honesta con ustedes, eran comentarios que venían de mi propia familia. O sea, ellos me comparaban mi físico con la de otros niños y me hacían sentir como obviamente mal, ¿no? No tienen idea cómo, y seguro yo no tengo idea de cómo eso me puede haber afectado y probablemente me siga afectando, pero, pero todas esas cositas, el físico, los estudios, la comparación, la vergüenza, el miedo a fallar, el miedo a equivocarme, las notas a esconder y todos estos episodios que probablemente, o sea, que estoy segura que tengo más, reconocerlos y en ese momento, obviamente eres una niña, es muy difícil, o sea, para mí fue muy difícil, o sea, yo no los reconocí, no me he dado cuenta que eso me afectó, no les miento, hasta después de los 30 años. Antes me preguntaba constantemente por qué me pasó esto. Lo veía como desde el odio un poco, para serles honestas, pero ahora intento preguntarme qué quiero hacer con esto que me pasó de niña. Y creo que ahí empieza una parte importante del proceso. O sea, no podemos volver atrás ni recibir exactamente lo que necesitábamos en ese momento, pero sí podemos dejar de repetir dentro de nosotros las mismas ideas que tanto nos lastimaron. Y es un trabajo súper difícil, es un trabajo de día a día, pero es lo que siento que me ha ayudado a mí a sobrellevar toda esta situación, ¿no? Y justamente es por eso que quise hacer este video, ¿no? No para contarte solamente lo que viví, ni para culpar a alguien, ni porque ya tenga todo resuelto, ni porque ya todos mis demonios y todos mis problemas de infancia se fueron. No sé si es que sea posible simplemente borrarlos. Creo que sí, de alguna manera te acompañan y en algunos momentos es más manejable, pero en algunos momentos como que cerebro y todo conecta para que te afecte. Por eso digo que al final siento que al menos en mi caso es un proceso y todos los días trato de trabajar en ello. Y bueno, o sea, este video también lo hice porque quizás si tú todavía estás atrapado en ese lugar donde cada error parece confirmar que no eres suficiente, o sea, ojalá puedas darte cuenta un poquito antes de lo que yo me di cuenta de que ese sentimiento no siempre dice la verdad. Y como les digo, o sea, al final es un proceso, esa voz a veces como de juzgarme o compararme todavía aparece en mí. Todavía hay días en los que siento que debería estar haciendo más, que a mi edad debería tener la vida más resuelta o que los demás están avanzando a pasos agigantados mientras yo sigo intentando encontrar mi camino. La diferencia es que ahora ya no le creo tan rápido a esa voz, como les digo, ¿no? Ahora intento detenerme, hacer una pausa y preguntarme, ¿esta voz es realmente mía o es algo que aprendí hace muchos años? Solo quiero pedirte que la próxima vez que escuches esa voz que intenta decirte que no eres suficiente, que no puedes hacer las cosas, no le creas tanto. De verdad que no le creas tanto. Al menos date el chance de cuestionarla un poquito. Cuando tengas esos pensamientos y te digas a ti mismo,
no eres suficiente, ¿para qué viniste a este mundo? No tiene sentido mi vida, ¿qué hago acá? ¿Qué he logrado? Y todas esas cosas que son ejemplos propios. No es fácil en ese momento de ansiedad, pues cambiar tu mente de un momento a otro. Pero como te digo, si puedes empezar por algo, al menos en ese momento di, ok, ¿por qué todo lo que me acabo de decir tiene que ser 100% verdad? No le creas tanto. En ese momento trata de cuestionar lo que te estás diciendo. ¿Por qué no sería suficiente? ¿Por qué no tendría valor? ¿Por qué no puedo tener un propósito en la vida? Yo sé que, porque me pasa, eso no va a traer todas las respuestas y tal vez no te haga sentir mejor en ese momento, pero al menos comienzas a enseñarle o comienzas a enfrentar a esa otra persona que te está intentando ganar en ese momento y decirlo, o sea, como pechándolo, ¿no? Como que sale otra versión tuya en tu mente donde dice, oye, vos, de miércoles, ¿por qué no? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué el otro? O sea, ¿me entiendes? Y es una forma como que también de, como te digo, no resolver todo en ese momento, pero ayudarte a que comiences a desaprender o al menos a sentir que también ese es el pare a esa voz que trata de simplemente arruinarte. También otra cosa que hago y que me gustaría que hagas en esos momentos es preguntarte de dónde viene esa voz. Pregúntate qué estás intentando demostrar y ante quién. Pregúntate si realmente necesitas otra prueba de tu valor y si llevas años intentando ganarte algo que siempre, siempre fue tuyo. Cada cosita que haces, cada vez que separas un error de tu identidad y cada vez que dejas de compararte, aunque sea por un momentito, créeme que ya estás empezando a desaprender de esa idea que tienes de ti o que se creó en ti. Eso es algo que me hubiera gustado entender muchísimo antes, que yo nunca fui el problema, que no estaba rota, ni era menos capaz, ni necesitaba convertirme en otra persona para merecer sentirme orgullosa de mí. Solo había aprendido a mirarme con una regla demasiado dura, de una forma demasiado dura, con unos ojos demasiado críticos. Y si hoy este video logra que tú también empieces a cuestionar esa regla, aunque sea un poquito, entonces siento que habrá valido totalmente la pena. Mi única intención con estos videos es contarte mi experiencia desde alguien que aún sigue sufriendo, aún sigue luchando, aún sigue sobreviviendo y cómo he venido encontrando herramientas. Tal vez no tenga todo resuelto, definitivamente no tengo resuelto todavía esos conflictos internos, pero siento que he aprendido muchísimas cosas que me han ayudado y que me encantaría puedan encontrarte en un momento donde también puedan ayudarte. Y si pueden ayudarte muchísimo antes de lo que me ayudaron a mí, estaría feliz. Así que nada, esa es una reflexión más tratando de poder ayudar a aquellas personas que están en el mismo proceso de sanación o en esa búsqueda de sanación o cuando no encuentras respuestas y no entiendes qué pasa en tu vida. Créeme que yo he pasado por eso. Créeme que sigo pasando por eso. Créeme que no es fácil. No es fácil. Pero sigo aquí y ojalá que, porque también quiero eso para mí, obviamente para mí, para todos ustedes, que ojalá que logremos encontrar esa paz y esa tranquilidad que tanto merecemos. Porque nadie merece de niño ser comparado o sentir que tienes que hacer las cosas bien para que por fin alguien te diga, lo hiciste bien. Y si pudiera hablarme, y si pudiera decirle algo a esa niña de hace muchos años, le diría que ya es suficiente, que no necesitas ser perfecta, no necesitas sacar los primeros puestos, ni tener las mejores notas, ni ser la mejor de su clase, ni tener la figura perfecta, que así como es,
es perfecta, que así como es amada. Y tú, así como eres amado. No necesitas comprobarle nada a nadie. Y es difícil, como les digo. En mi caso tuvieron que pasar más de 30 años para que yo me diera cuenta del valor que tenía. Y aún sigo luchando contra eso cuando a veces aparecen esas vocecitas. Pero nada, espero que este video te haya servido, te haya acompañado en tu proceso. Nos vemos en el siguiente video. Que estés bien.